Con la misma violencia invisible del viento, al dispersar las nubes, pero con mayor delicadeza, como si pintase con la mirada y no con las manos, Remedios despeja la tela, y sobre su superficie transparente acumula claridades. En su lucha con la realidad, algunos pintores la violan o la cubren de signos, la hacen estallar o la entierran, la desuellan, la adoran o la niegan. Remedios la volatiliza. Por su cuerpo ya no circula sangre, sino luz. Pinta lentamente las rápidas apariciones. Las apariencias son las sombras de los arquetipos. Remedios no inventa, recuerda. Solo que esas apariencias no se parecen a nada ni a nadie. Navegaciones en el interior de una piedra preciosa. Pintura especulativa, pintura espejeante. No el mundo al revés, el revés del mundo. El arte de la levitación, pérdida de la gravedad, pérdida de la seriedad. Remedios ríe, pero su risa resuena en otro mundo. El espacio no es una extensión, sino el imán de las apariciones. Cabellos de la mujer, cuerdas del arpa, cabellos del sol, cuerdas de la guitarra. El mundo visto como música. Oíd las líneas de Remedios. El tema secreto de su obra, la consonancia, la paridad perdida. Pinta en la aparición la desaparición. Raíces, follajes, rayos astrales, cabellos, pelos de la barba, espirales del sonido, hilos de muerte, hilos de vida, hilos de tiempo. La trama se teje y desteje. Irreal lo que llamamos vida, irreal lo que llamamos muerte. Solo es real la tela. Remedios antiparca. No pinta el tiempo, sino los instantes en que el tiempo reposa. En su mundo de relojes parados, oímos el fluir de las sustancias, la circulación de la sombra y la luz, el tiempo madura. Las formas buscan su forma, la forma busca su disolución. Octavio Paz, Apariciones y desapariciones de Remedios Varo, escrito en 1967. Hola amigos, bienvenidos a Arte Inclusivo Podcast, el podcast bilingüe en el que les platico un poco sobre la biografía de mujeres artistas. Pues primero quiero agradecerles por seguir escuchando, por estar aquí otra vez. Hoy estoy muy emocionada de contarles sobre la vida de Remedios Varo. Remedios Varo es una artista catalana que después vivió en México por mucho tiempo. Es una de mis artistas favoritas, honestamente, tengo que confesarlo. Yo escribí mi tesis sobre ella cuando estudié mi maestría, así que voy a contarles un poquito sobre su vida. Quisiera también agradecer a varias personas que han estado siguiendo, que han estado escuchando, que han estado comentando. Muchas gracias muy especiales a Carla Mancilla, a José Luis Padilla, Pame Maqueto, a Vicky Sanz, a Lucero Troncoso, a Ana Rosains, que por cierto fue mi primera seguidora de Instagram. Muchas gracias, Ana. Obviamente muchas gracias a mi familia porque también me han estado escuchando. Muchas gracias. También les agradezco si han estado compartiendo el podcast, si han estado comentando, si pueden darme una calificación en donde sea que los estén escuchando, se los agradecería muchísimo. Sin más, voy a comenzar a platicarles sobre la vida del artista Remedios Varo. María de los Remedios Varo y Uranga, pintora catalana mexicana, como ya les había mencionado, nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglès, en Cataluña. Su padre, Rodrigo Varo y Cejalvo, fue un ingeniero hidráulico y su madre, Ignacia Uranga y Vergareche, era de ascendencia española y argentina, una tradicional madre de familia. Remedios tuvo 2 hermanos. El mayor, Rodrigo, se convirtió en médico, mientras que el más chico, Luis, murió muy joven en 1936 durante la Guerra Civil Española. Remedios fue una niña reemplazo o
El término en inglés es replacement child, que significa que sus padres perdieron a una hija antes de que ella naciera y cuando ella nació la llamaron Remedios porque fue el remedio a esa pérdida sufrida por sus padres y también por la Virgen de los Remedios, por cierto. Por ejemplo, Salvador Dalí y Vincent Van Gogh fueron también niños reemplazo y hay un artículo muy interesante al respecto sobre identidad y sobre estos dos artistas, desafortunadamente no sobre Remedios Varo, solamente sobre Dalí y Van Gogh, pero si les interesa voy a dejar el link en las notas para que lo lean después. Regresando a Remedios, cuando era niña viajaba mucho con su familia debido al trabajo de su padre. Visitaban lugares como Marruecos y diferentes lugares de España, lo que posteriormente se refleja en sus obras. De adolescente y ya un poco más grande visitaba mucho el Museo del Prado y observaba artistas como Giorgio da Chirico, el Bosco, el Greco y Goya, que se convierten en influencias en su arte posteriormente. En 1924 entró a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que era el alma mater de artistas como Salvador Dalí, Rafael Alberti, Josep Louis Florit y otros. El ambiente intelectual de Madrid en los años 20 estaba en desarrollo, era la época de los famosos cafés y la influencia del surrealismo francés permeaba en Madrid durante este tiempo, causando, por supuesto, una gran impresión en la joven artista. Su espíritu rebelde y su anhelo de salir de su hogar católico la llevan a casarse a los 21 años de edad con Gerardo Lizárraga, a quien conoció mientras estudiaba en la Academia de San Fernando. Y en 1931, al ver la inestabilidad de España y previo a la Guerra Civil, ambos, Varo y Lizárraga, se mudan un tiempo a París. Después de estar ahí un año, se trasladaron a Barcelona, donde pudieron continuar en contacto con los movimientos artísticos de París y hablar su propio idioma. Mientras aún estaba con Lizárraga, Varo conoció a Esteban Francés, que era un artista surrealista más joven que se convirtió en su amante. Ella y Francés jugaban a menudo el juego surrealista Cadáver Exquisito, que consiste en doblar una hoja de papel y alguien empieza a hacer un dibujo, ¿no? Entonces, sin que la otra persona vea lo que dibujó, por eso está doblada la hoja, lo pasas a la siguiente persona para que continúe con el dibujo. Y luego eso también lo doblas, se lo pasas a otra persona para que continúe con el dibujo, sin ver lo que las otras personas han dibujado. Y al final lo que resulta, pues es un dibujo surrealista. Es un juego muy divertido que pueden tratar en casa. En fin, los surrealistas hacían mucho este tipo de actividades y de juegos, y de hecho varios de estos cadáveres exquisitos se encuentran hoy en museos como por ejemplo el Museo de Arte Moderno de Nueva York y otros, por supuesto. Y bueno, su matrimonio con Lizárraga duró 6 años, pero siguieron siendo amigos hasta el final de la vida de Varo en 1963. En 1936, mientras estaba en Barcelona, Varo conoció a Benjamín Peret a través de su amigo y artista Óscar Domínguez. Peret era poeta y amigo íntimo de André Breton y fue apodado el Inquisidor del Surrealismo. Mientras Varo todavía estaba casada con Lizárraga y estaba involucrada con Francés, Peret y ella se convirtieron en pareja. En el círculo surrealista, bastante patriarcal, las mujeres a menudo existían solo como modelos o como amigas. Desempeñaban un papel como de musas y participaban en actividades colectivas del grupo, pero de manera indirecta, mientras que el papel principal del artista surrealista lo desempeñaban los hombres solamente. Varo conoció este mundo muy varonil y, por ejemplo, como en la residencia de artistas que era solo para hombres. Y ella intervino con inseguridades y con miedos, por supuesto, porque este mundo le imponía demasiado. Pero Peret la convirtió en su musa y le facilitó la entrada, y para ella esto fue muy impresionante, le causó una reacción de asombro y además ella se sentía muy atraída a él por su intelecto.
Peret era parte del movimiento antifascista y cuando comenzó la guerra civil en España, tuvieron que irse y mudarse de nuevo a París. Y aquí ya Varo nunca volvería a regresar a España, porque el generalísimo Franco prohibió la entrada de personas con pasaporte republicano como el que Varo tenía. En ese mismo año, su hermano menor murió en el ejército de Franco. Y como señala después una amiga suya en un libro muy interesante de Janet Kaplan, que también voy a dejar el link porque es un libro fascinante que les recomiendo muchísimo, se llama Unexpected Journeys. La amiga cuenta de ella, que hablaba del amargo impacto que su hermano, su amado compañero de juegos, le causó al ponerse él del lado del enemigo y muriera siendo tan joven. Y aquí es muy importante mencionar y tomar en cuenta estos detalles de desplazamientos que tiene Remedios Varo. Primero, salir de casa muy joven cuando se casa, después mudarse a París, después regresar a Barcelona y luego regresar a París a causa de la guerra civil. Por supuesto que estando en París después, tuvo que escapar ya que empezó la Segunda Guerra Mundial y lo voy a hablar un poquito más adelante. Al parecer todos estos desplazamientos son plasmados en sus obras a manera de pasajes, puertas y ventanas simbólicos. Esto es una opinión personal. Pero si observas sus primeras obras, verás que están cargadas de ansiedad, de símbolos que reflejan su subconsciente, quizá la culpa de dejar su hogar, su tristeza al perder a su hermano, su ansiedad al tener que huir de un lugar a otro, causado primero por una guerra y después por otra guerra. Y hay un link que es muy bueno para ver sus obras porque puedes poner en el buscador ya sea un año o un nombre o una fecha y ver sus pinturas. Es una página muy interesante que también voy a dejar en las notas del episodio para que puedan observar sus obras. Seguramente muchos ya están familiarizados con ellas, pero por si quieren ver alguna obra en específico. Pero bueno, antes de irse de París hacia México en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial, Varo conoció al núcleo de artistas surrealistas en París, formado por Peret, Oscar Domínguez, Yves Tanguy, Victor Brauner. Y Victor Brauner era un artista rumano que también se convirtió en una gran influencia en el trabajo de Varo y también en su amante. En junio de 1940, después de la invasión nazi en París, encarcelaron a Peret por sus vínculos con el comunismo. Y entonces Varo huye a París con la ayuda del artista surrealista Jacques Hérold. Y en agosto por fin puede llegar a Marsella, pero este fue un tiempo de mucha angustia para ella porque sabía que Peret estaba en la cárcel. Pero bueno, después llega a Marsella y ahí llega con un grupo de artistas y Peret también ya sale de la cárcel y se une a ellos y entonces se encuentran en este lugar en Marsella para arreglar su escape. Mientras esperaban sus documentos de viaje, Varo y Peret vivían cerca de la villa Herbel, donde vivían los miembros del grupo de surrealistas parisinos, entre ellos André Breton, Victor Serge, Victor Brauner, Oscar Domínguez, Jacques Hérold, Wilfredo Lam y Varian Fry. Obviamente estuvieron juntos mucho tiempo y convivían, y hay incluso fotografías muy interesantes de esta época en que estuvieron en Marsella. La decisión de buscar refugio en México, en vez de irse a Estados Unidos como la mayoría de los artistas hicieron, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver con el pasado político de Peret, a quien se le negó el acceso a Estados Unidos por sus vínculos con el comunismo nuevamente. Además, Lázaro Cárdenas, el presidente de México en ese momento, había ofrecido recientemente protección a los refugiados españoles y miembros de la Brigada Internacional, lo cual era muy conveniente para Varo. Con la ayuda de Nueva York, de André Breton, que era su amigo, Alfred Barr, que era el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el dinero de Peggy Guggenheim, que era una coleccionista y mecenas del arte, llegaron a México a fines de 1941. Varo y Peret encontraron ahí a muchos de sus amigos, que no se acabaron yendo a Estados Unidos, por supuesto. Gerardo Lizárraga, Esteban Francés, Gunther Gerso, Katy y José Horna, Emérico Chiqui Báez y Leonora Carrington,
etc. Un pequeño grupo íntimo que frecuentó hasta el final de su vida. El colectivo también incluía a Luis Buñuel, a César Moro, a Wolfgang Palen y entre otros a Alice Rajón, quienes también se reunían en la casa de Varo y Peret en la calle Gabino Barreda, en la Ciudad de México. Varo pronto se dio cuenta que artistas locales como Frida Kahlo y Diego Rivera rechazaban la afluencia de europeos, y por lo tanto no se sentía bienvenida ni inclinada a involucrarse con los artistas mexicanos. El grupo europeo de Varo desarrolló una conexión entre artistas exiliados, creando una comunidad provisional en una tierra extranjera. La curiosidad de Varo no tenía fin. Siempre estaba leyendo, tratando de aprender sobre diferentes temas: psicoanálisis, matemáticas, ciencias exactas, teorías de alquimia, magia, etc. Y todo esto se ve obviamente reflejado en su obra. Muy pronto se volvió muy amiga de Leonora Carrington y de Kathy Horna, y juntas exploraban sobre todos estos temas de conocimiento, arte, alquimia y ciencia. De pronto hacían hasta pociones juntas y compartían secretos, y a menudo las llamaban las tres brujas. Brujas alquímicas, artistas bohemias. Qué vida tan linda encontraron, yo creo. Poco después de su llegada a México, en 1942, Varo exhibió sus obras en la Galería de Arte Mexicana, organizada por Wolfgang Palen y César Moro. A finales de los 40, trabajó para Casa Bayer, una empresa farmacéutica que la contrató para crear dibujos para sus anuncios. Y seguramente, si estás escuchando desde México y probablemente de otros países, conoces la compañía Bayer. En 1947 rompió su relación con Peret, quien regresó a Francia. Su exploración de ideas y símbolos surrealistas, junto con otros inspirados por su amplia lectura de alquimia, magia, psicoanálisis, siguió siendo una característica principal en sus obras, ya que más tarde fue aceptada como una de las surrealistas, aunque ella misma a veces no se consideraba surrealista. Y en 1947 inicia una nueva relación con un joven piloto francés, Jean Nicole, 16 años menor que ella, con quien vivió durante 2 años. A pesar de su disgusto por viajar, se fueron juntos a Venezuela y se quedaron allí 2 años, realizando dibujos técnicos para el Ministerio de Salud Pública, labor que la invitaba a estudiar y analizar el mundo microscópico de enfermedades y parásitos, que le proporcionó una conexión con la naturaleza y un estilo biomórfico que incorporó en sus pinturas. Mientras estuvo en Venezuela, también hizo un viaje al río Orinoco, y de ahí la inspiración para su obra Exploración de las fuentes del río Orinoco, que pinta mucho después, en el año de 1959. Al regresar a México en 1949, se convirtió en pareja de Walter Gruen, con quien se quedaría ya por el resto de su vida. Gruen le brindó seguridad financiera y libertad artística para dedicar su vida al arte. Desde el momento en que comenzó a dedicar su tiempo solo a su carrera artística en 1952, el estilo de Varo adquirió la madurez que la lleva a tener ese estilo inigualable, incomparable, su signature style, y se volvió fácilmente reconocible. Aquí empieza su transformación, o más bien, se consolida su transformación. Cuando ya no había más desplazamientos, cuando encontró en México un hogar. En el libro de Janet Kaplan, como ya había mencionado, hay una cita en la que Remedios Varo habla de cómo se sentía en México. Y ella decía: «Vine a México buscando la paz. En este país he encontrado la tranquilidad que siempre he buscado. Soy más de México que de cualquier otro lugar. Conozco poco de España. Era muy joven cuando viví ahí. Luego viví los años de aprendizaje, de asimilación en París. Luego la guerra. Es en México donde me siento acogida y segura». En 1955, Varo participó en una exposición colectiva, 6 pintoras, en la Galería Diana, con Leonora Carrington, Alice Rajón, Cordelia Urueta, Elvira Gascón y Solange Deforge. Y no quiero acaparar demasiado tiempo
en cada exposición y en cada pintura porque su obra es muy, muy vasta. Pero sí es importante mencionar algunas obras que a mi parecer son de gran relevancia y también comentar que a partir de que adquirió su madurez artística hay una serie de elementos que yo considero que se encuentran en sus cuadros y son los siguientes. Número 1. Normalmente hay un solo personaje central de cualidades andróginas. Esto no es ninguna coincidencia, porque ella estudiaba mucho las teorías de los alquimistas, a Carl Jung y a muchos estudiosos de este tipo de teorías, además que le gustaba mucho la historia antigua. Y a lo que voy es, para Carl Jung, la individuación es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, una unidad o todo indivisible, separado, reconociendo su unicidad más íntima. Para Arturo Schwarz, que es un erudito e historiador de arte, este estado de individuación se alcanza cuando como humanos encontramos el balance de nuestros propios elementos. Y esto hace referencia a la búsqueda del alquimista por encontrar la piedra filosofal, que buscaba convertir el metal en oro a través de balancear los elementos del metal. Este balance se convierte en una metáfora de nuestras vidas como humanos, ya que el alquimista admiraba mucho el balance natural de la noche y el día, lo femenino y lo masculino, el bien y el mal, que en muchas civilizaciones se representa con el andrógino. Incluso muchas deidades se representan también con estas cualidades. En este sentido, Barrow conocía las teorías de Jung y ella leía sobre los alquimistas. Y entonces, en mi opinión, ella tenía un concepto muy claro de lo que el alquimista o el andrógino representaba. Y retratar a estos andróginos en sus pinturas, para mí es una demostración de que ella entendía este balance y quería alcanzar esa individuación, que para Arturo Schwarz también representa alcanzar el estado de creatividad artística. Número 2 de elementos que se encuentran en sus cuadros es que vas a encontrar pasajes, puertas, ventanas que reflejan, de acuerdo con mi opinión, los desplazamientos que ocurrieron durante su vida y los pasajes a otros mundos, a otras realidades, no necesariamente fantásticos, sino también físicos, posiblemente cuánticos, los pasajes a las cosas que como humanos aún no conocemos, pero que descubriremos en el futuro, como las respuestas científicas y universales que nos esperan. Número 3. Obviamente el punto surrealista. Va a haber un aspecto que no pertenece a la realidad, sino más al mundo de los sueños. Y también es importante mencionar aquí que ella tenía un gran sentido del humor, entonces en muchas de sus obras eso se ve reflejado. Número 4. Aspectos esotéricos o simbólicos, como el cáliz en la pintura Exploración de las fuentes del río Orinoco, de donde parte el río entero, o el laberinto en el pecho del maniquí en Las hojas muertas, o los instrumentos alquímicos en Creación de las aves, de 1957, o la presencia de la constelación de Cáncer en Retrato del Dr. Ignacio Chávez, que pintó en 1957 también, y que ella misma comenta. Esta es la pintura que hice para el Dr. Chávez. La persona en la cueva de cristaloides es el propio médico. Utilicé sus rasgos más distintivos, pero no era mi intención pintar un retrato real. Lo vestí con un atuendo algo sacerdotal, para sugerir que su profesión es quizás una especie de sacerdocio. Tiene una llave en la mano. Las personas que se acercan a él desde el barranco tienen una puertecita en lugar de corazón, y el médico les da cuerda al pasar. Estos personajes son muy reales, más bien como marionetas, y se mueven por medio de cuerdas atadas a ruedas en sus codos, rodillas y tobillos, y a las estrellas en la constelación de Cáncer. Según los libros antiguos de fisiología, es decir, según los que consulté, esta constelación rige las enfermedades y los asuntos relacionados con el corazón.
Esos son los elementos que creo que se encuentran normalmente en sus pinturas y en sus obras. Probablemente hay más, probablemente hay menos, pero esto es lo que yo he podido encontrar. Y una vez más, si te interesa saber más del tema, y lo voy a dejar al final, pues me puedes mandar comentarios y preguntas o sugerencias o aclaraciones también. Y bueno, su última obra, sin embargo, según algunos historiadores de arte, fue una predicción de su propia muerte. La pintura se llama Naturaleza muerta resucitando, pintada en 1963. Janet Kaplan dice: Naturaleza muerta resucitando parece una forma profética de preparación para el paso a la muerte. Al adaptar la tradición de la naturaleza muerta a su propósito más cósmico, creó una imagen que cumplía con los principios filosóficos y espirituales tan centrales en su pensamiento. Ni sombría ni finita, es una imagen que celebra las fuerzas cíclicas de la naturaleza, la espiral evolutiva y la continuidad del eterno retorno. Esta pintura no tiene figuras humanas. Normalmente ella pinta por lo menos una figura humana, como ya habíamos mencionado, lo que no es común en su trabajo. Pero aún así, su mano mística y una sensación de ensoñación mágica están obviamente presentes. Varo implica que el movimiento de los frutos que componen la naturaleza muerta es una especie de resurrección. Estos 13 frutos se asemejan al sistema solar y recuerdan los poderes celestes que orbitan alrededor del candelabro que representa al sol, en un torbellino producido por una fuente invisible de energía. Un renacimiento cíclico, natural y universal. 2 granadas chocan y se destruyen. Esto podría ser un símbolo de la ruptura de la rutina, de acuerdo con Kaplan. Y los platos que se encuentran debajo se mueven por la sinergia del sistema en movimiento en la parte superior, mientras que 4 libélulas vuelan por encima. Y bueno, Varo podría identificarse con estas libélulas. En 1961 pintó otro autorretrato que la representaba como un ser híbrido, una mujer libélula. En Naturaleza muerta resucitando, una pequeña libélula vuela hacia un pasaje en la parte posterior de la pintura, una entrada en forma de arco, un cruce hacia un lugar diferente, como símbolo de transformación y de trascendencia. Nuevamente citando a Kaplan, la vida es continuidad y se renueva y es cíclica como los arquetipos de nuestra psique y como nuestro deseo de triunfar. En nuestro núcleo humano somos iguales, compartimos alegrías y miedos, como decía Carl Jung, psicología colectiva. Experimentamos y abrazamos lo positivo y lo negativo, los desafíos del proceso natural de la vida, con nuestras particularidades conscientes e inconscientes, con nuestras similitudes centrales comunes. Cada uno de nosotros atravesamos nuestros pasajes de desarrollo con la esperanza de alcanzar la inmortalidad. Varo falleció al poco tiempo de terminar esta obra. Le dio un infarto al corazón el 8 de octubre de 1963. Su influencia en las generaciones posteriores de artistas es sutil, pero es presente. Muchos artistas se han sentido impulsados por su arte y su influencia va en aumento, así como sus precios en subastas y su presencia en museos y galerías. Por ejemplo, su obra Hacia la Torre se vendió por $4.3 millones en 2014 y en 2020 Armonía o Autorretrato Sugerente sobrepasó por mucho el estimado de $3 millones al venderse por $6.1 millones, batiendo su propio récord de venta en subasta. En este sentido, la trascendencia de su obra aumenta y ella va a prevalecer. Artista sobre todo, pero también alquimista y bruja y feminista. Varo quería comprender los secretos del universo, acercarse a la iluminación y encontrar su camino hacia ella en el arte. El hecho de que Remedios Varo atravesó el pasaje profundo de la conciencia, experimentó la transformación y retrató su madurez en sus obras, indica que tomó el camino que la ha llevado a trascender. En fin, yo podría hablarte horas y horas sobre sus obras, pero mejor te invito a que las veas por ti mismo y consideres todos estos elementos de los que te hablé, porque es fascinante.
Pero por ahora los dejo con el poema que le escribió Rosario Castellanos en diciembre de 1963 después de su muerte. Nacer, salir de madre como el río que se despeña, arrastra materias extrañas, precipita su caudal hasta el fin, sin ver el cielo ni el árbol de las márgenes, ni pulir con amor la piedra de su entraña. Así, a nuestro vivir llamamos vértigo, remolino que a veces devora, alga que enreda, lo que quiera ascender hacia la superficie. Y no hay, entre el estruendo y su extinción, más que la turbiedad del limo, el pez oscuro y el pulso sin descanso. Así, todos los que desembocamos en el mar antes de haber logrado un nombre. Así todos, no ella. Hecha también de agua, se detuvo en remansos pensativos. ¿Qué figuras nos deja entrever su transparencia? Galerías sin fin, palacios desolados, complejas maquinarias donde se transformaba el universo en belleza y en orden y en ley resplandeciente. Mujer hilaba copos de luz, tejía redes para apresar estrellas. Mujer, tuvo máscaras y jugaba a engañarse y a engañar a los otros, mas cuando contemplaba su rostro verdadero, era una flor de pétalos pálidos y marchitos. Amor, ausencia, muerte. Y en su corola había alguna cicatriz casi borrada. Por todo lo que supo, era obediente y triste, y cuando se marchó por esa calle, que también conocía, de los adioses, fueron a despedirla criaturas de hermosura, esas que rescató del caos, de la sombra, de la contradicción, y las hizo vivir en la atmósfera mágica creada por su aliento. Si te quedaste hasta aquí, te lo agradezco mucho. Una vez más, si quieres que comparta contigo la tesis que escribí o alguna otra información, por favor escríbeme al correo electrónico arteinclusivopodcast@gmail.com. Con gusto puedo también escuchar tus sugerencias, comentarios, preguntas, correcciones o lo que me tengas que contar. Es importante también mencionar que faltaron muchas cosas por contar. Ya no me metí a hablar de las obras tanto, pero dejo los links en las notas del episodio. Hay muchos documentales y libros disponibles en diferentes lugares. Hay documentales en YouTube en donde entrevistan a gente que convivió con ella y comentan que tenía un gran sentido del humor y muchas cosas muy interesantes sobre su obra y su vida. Y pues te agradezco por escuchar. Este podcast bilingüe es producido por mí, Rebeca Navarro. Si te gusta, suscríbete en tu plataforma de preferencia. Puedes comentar, calificarlo y compartirlo. También me puedes seguir en Arte Inclusivo, Inclusive Art, en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, o enviarme un correo electrónico a arteinclusivopodcast@gmail.com. Dejo todos los enlaces a continuación como referencia. Gracias de nuevo por escuchar y hagamos del arte exclusivo un arte inclusivo.